La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Primera Pedro capítulo 1, versículo 17. Leemos: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, mientras estamos sobre esta faz de la tierra, caminar en temor de Dios. Los que invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y solamente podemos invocar como Padre a alguien que somos de la familia, que somos de la simiente de Él. Por eso dice en 1 Juan, en el capítulo 5, versículo 18, sabiendo que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, es hijo de Dios porque fue engendrado por el Evangelio, a igual que María concibió a Cristo Jesús como bebé implantado por el Espíritu Santo en su vientre. Por eso dice San Juan, capítulo 1, 14, y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. El 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Él es la verdad encarnada y se hizo hombre, como dice Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11, se despojó a sí mismo de no ser igual a Dios, porque era necesario que Él guste los sinsabores de la humanidad, luego cargue sobre Él todos los pecados, iniquidades, impiedades, rebeldías, dolencias y enfermedades sobre Él, y con esto va a la cruz y muere bajo el peso de la ley, castigado por nosotros. Entonces dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no son con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese cordero que Juan el Bautista lo ve allí en San Juan capítulo 1, 29, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que Dios prometió allí en Génesis capítulo 3, 15. Y luego, por cierto, cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató un cordero, derramó su sangre y tomó las pieles y los vistió como símbolo de justicia, y derramando la sangre, esparciéndola sobre Adán y Eva para que entonces tengan comunión con Dios. Y eso fue implantado, cosa que hacía luego Abel, pero Caín no lo quiso hacer, por lo tanto mató a su hermano de envidias
y fue errante en su vida y no pudo regresar en comunión con Dios. Luego, en el capítulo 4 de Génesis, versículo 25 y 26, cuando nace otro hijo, Adán y Eva, que es Set, entonces creciendo tomó la enseñanza de Adán y Eva y comenzó a sacrificar los corderos para comunión con Dios, en forma simbólica hasta llegar al Cristo prometido, al Cordero de Dios que es Jesús mismo. Y eso dice en el versículo 20 de 1 Pedro capítulo 1, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa palabra destinado antes de la fundación del mundo es importante, que por ahí encontramos algunos textos como Romanos 8, 28 al 30, como Efesios capítulo 1, de ahí del versículo 5 en adelante, cuando habla de predestinación. Entonces es mal entendido porque creen muchos que algunos son predestinados para salvación y otros no. Pero quien fue destinado y predestinado para ese fin es Jesús, quien ya antes de la fundación del mundo fue destinado a ese fin, y todo aquel que escuchando esas buenas noticias, que Jesús vino y tomó sobre él el pecado de la humanidad y muere en lugar de la humanidad, paga el precio alto que la ley santa demandó, muere y resucita y va a la diestra del Padre y allí intercede por aquellos que creen en Él, escuchando el Evangelio de esas buenas noticias, que Cristo murió por ellos, lo aceptan y luego son hechos hijos de Dios y predestinado en Cristo. Predestinado en Cristo. Todos los que están en Cristo tienen una predestinación después de haber creído, pero no prefijado. El que fue predestinado y prefijado fue Jesucristo mismo. Por lo tanto, debe andar en el temor de Dios, como dice también Filipenses 2:12, con temor y temblor, cuidar la salvación. Y aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice: así que recibiendo vosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces no es tomarlo a la ligera, descuidando esa gracia. A mí me dijo una vez una persona, un familiar, que una vez aceptado a Cristo ya no pierde la salvación. Porque dice, si yo le doy un regalo a mi hija o a mi hijo, no le voy a ir a quitar de vuelta. Y sí, es verdad, de parte de Dios está asegurado, pero el que lo recibe puede descuidarlo, puede dejar por ahí descuidadamente su regalo y el enemigo puede robarlo. Entonces es muy peligroso. El mundo atrae las concupiscencias, las ofertas de hoy como nunca antes, y comienzan a extraviar los sentidos de los hijos de Dios para volver igual como Eva fue engañada por la serpiente. Por lo tanto, debe con temor reverente permanecer en Cristo y caminar en santidad, como dice 1 Pedro capítulo 1, 15 y 16. Y luego el versículo 21 de 1 Pedro capítulo 1 dice: y mediante el cual
mediante el Cordero de Dios que murió a favor de la humanidad, creísteis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en otra cosa. Plenamente nuestra fe no debe ser en cualquier objeto humano o alguna imagen o supersticiones. Yo miro mucho predicadores, entre comillas, que se hicieron famosos y muy ricos. Ellos tienen para cada cosa un movimiento, ahora levante la mano derecha porque significa esto, levante la izquierda y significa aquello. Son todos supersticiones. Yo debo tener mi fe mediante Cristo Jesús y sus méritos en Dios, asegurado mi esperanza. Y dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces, obediencia a la verdad, otra vez, la palabra el verbo que se hizo carne, que luego fue a la cruz. Como dice 1 Corintios capítulo 1, 18, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Y sigue siendo poder de Dios la fe en la palabra de la cruz. ¿Por qué la palabra de la cruz? Porque Él se encarnó en un cuerpo humano y fue a la cruz. De esa forma muere, paga el pecado de la humanidad, y ahora se cumple lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 6, 53, que las palabras que yo os hablo son espíritu y vida, porque la carne para nada aprovecha. Entonces las palabras de Jesús son espíritu y vida, y ahora nuestra fe está puesta en la palabra de la cruz, y nos embarazamos por medio de la fe del Evangelio espiritualmente. Dentro de nuestro espíritu se forma Cristo como para que el Espíritu de Cristo viva en nosotros, y así como Dios resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, dice 2 Corintios capítulo 4, 13 y 14, también a nosotros nos resucitará. Obediencia a la palabra de verdad. Cristo es la verdad. Y por ende, el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para